Hola, yo soy José y esto es Kenyan Academy. Bienvenida un día más a una nueva entrevista. En esta vamos a conocer a Guillermo Fernández, un game designer con muchísima experiencia tanto en España como en el extranjero, que nos va a recomendar muchísimas cosas, incluso libros, para ver cómo podemos dedicarnos al mundo del videojuego, en concreto en el perfil de game designer, pero además también nos ha hablado de level designer, de narrative designer, de un montón de subramas que tiene el game designer. Así que de verdad, muy interesante esta entrevista. Te dejo directamente con ella y dentro vídeo. Pues lo primero de todo, las tres preguntas básicas. Me gustaría saber quién eres, o sea, cómo te llamas, a qué te dedicas y cuánto tiempo llevas trabajando en la industria del videojuego. Pues yo me llamo Guillermo Fernández Santos, nacido y criado en Sevilla, y ahora mismo, desde 2012 hasta hoy, pues llevo básicamente unos 8 años de experiencia en esta industria, donde he podido trabajar en multitud de empresas y proyectos. Empecé con realidad virtual, que fue un poco el boom en esa época, el 2012, con Oculus Rift, trabajando con una empresa indie de Sevilla. Luego me pasé a una empresa indie que se llama Furatic, donde se hizo el Crossing Souls, que a lo mejor algunos lo conocen, como game designer allí. Y luego, después de eso, pues me cogieron en Genera Games, una empresa de Sevilla que es top en España, de videojuegos móviles, donde allí estuve 2 años y medio. Y a partir de ahí, pues he trabajado en más empresas, incluso ya fuera de España, mi último rol fue en Croacia, como Lead Game Designer, es una Wow. empresa también top, más enfocado a juegos narrativos para móviles, pero estuve allí como Lead Game Designer en esa empresa, liderando a un grupo de juniors, tomando las decisiones de todo el diseño de un proyecto. Qué bueno, qué guay. ¿Cómo definirías el día a día en tu trabajo? Bueno, pues eso depende mucho también del proyecto, pero Ajá. básicamente Eh, el día a día para mí es una mezcla entre rutinario y hacer un montón de cosas, porque claro, cuando hablamos de un videojuego, que es software al fin y al cabo y tiene un montón de fases de desarrollo, Ujú. y el game designer tiene que estar en cada una de esas fases de desarrollo, desde la parte del prototipado, la producción, la parte ya además de postproducción, que hoy en día se lleva mucho, que es actualizar el juego con parche, balanceo y tal. Pues depende del momento de producción, vas a hacer cosas muy diferentes. Claro. Así, pero al mismo tiempo tienes que crearte una rutina mental para poder llevar todo eso. Así que yo lo definía como una mezcla de crearte tu propia rutina, vale, de tal a tal tengo que hacer esto, tengo que crear este documento, pero también dependiendo del proceso de producción en el que estés, vas a tocar algunos puntos que ya tocaste o que todavía no has tocado en el proceso de producción. Muy bien. En este punto de la entrevista me gusta saber mucho sobre tu historia personal antes de dedicarte a hacer videojuegos. Si siempre te gustaron, siempre supiste que querías hacer videojuegos, si tuviste apoyo familiar. ¿Cómo es tu historia Pues antes? Pues mira, Victoria, yo diría que tú ves. Es una historia un poco graciosa esta, porque no sé si es verdad o no, ¿vale? Pero mi padre decía que yo me crié con la Game Boy. Empecé con la Game Boy esta que era ladrillo blanca. Empecé yo jugando a los Mario Bros. Ahí como un condenado todos los días. Ujú. Y mi padre dijo que con 2 años yo me pasé el primer Mario Bros. Y que me iba a Nintendo y que salí en la revista Nintendo como un niño de 2 años se pasa al Mario Bros. Hostia, Yo qué buscando guay. la revista por internet y no la encuentro. O sea, yo no sé si es verdad o no. Pero yo sí que me sirve esta historia para decir que yo llevo jugando videojuegos desde chiquitito. Yo ya tenía 5 años y recuerdo cuando salió la Game Boy, ver a mis padres jugar también, porque claro, mi padre jugaba, los dos juegan a videojuegos cuando yo era joven, un niño. Mi padre era más el rollo los shooters, los juegos de estrategia, mi madre era las aventuras gráficas, los Monkey Wow, Island. Entonces tuve la suerte de poder coger todos los géneros por parte de madre y padre. qué guay. Y a partir de ahí, pues que empecé a jugar a todo, a juegos de puzzle, a juegos de estrategia, de shooter, de acción, narrativo. Y yo diría que es lo que me ha dedicado a mi vida. Pero nunca lo pensé en ese momento como una profesión realmente. Fue ya cuando acabé el instituto que estaba yo pensando qué hacer. De hecho, yo empecé estudiando económicas empresariales, porque era Hostia. lo que más salida te decían que tenía.
pero no me Claro. gustó, tío, y al final me fui a comunicación audiovisual, donde realmente se está empezando a tocar el videojuego, pero Ujú. y me sirvió bastante en esa carrera para coger conceptos que se usan mucho en el game design. En comunicación visual, pues vas a estudiar un poco la psicología, vas a estudiar teoría del arte, vas a estudiar un poco como economía básica, cosas que un game designer, dependiendo ya de qué tipo de game designer vaya a ser, que eso podemos hablar luego, puede Sí. ser un poco más economy designer, narrative designer, level designer, pero para todas esas cosas tienes que saber un poco de economía, de teoría del color, de los puntos de fuga de las perspectivas, si quieres ser diseñador de niveles. Y esa carrera me sirvió para tocar un poco todo eso, que dependiendo ya de lo que te quieras especializar, pues vas a estudiar unas teorías y unas prácticas concretas. Entonces, aunque realmente comunicación visual no es para videojuegos, yo lo enfoqué un poco a videojuegos y ya fue durante la carrera cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, como te he dicho antes, la empresa esta se llamaba Brightside, donde trabajábamos con Oculus Rift, y allí pues ya empecé a hacer mis propios pinitos y a buscarme las habichuelas para intentar meterme en esta industria. Qué bueno. Me gustaría saber, para terminar la sección de presentación, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué te dedicas a hacer esto y no a otra cosa? Pues porque me gusta, al principio yo también me hacía esa pregunta hasta que me di cuenta que aprendes tanto en esta profesión, o sea, tú puedes ser junior, mid o senior, Ujú. pero realmente no hay una meta, siempre vas a estar aprendiendo cosas. Entonces, me atraía tanto eso de saber de que siempre vas a poder aprender, aplicar conocimientos nuevos, que me dije, además, es motivante, desafiante para mí la cantidad de temas que toca. Por ejemplo, si básicamente Game Design puede ser Narrative, Economy, Level o el puro, que es crear la dinámica, los sistemas, las mecánicas de juego, pero tocas tantos conocimientos al mismo tiempo, arte, programación, un poco de programación básica, eh, que vas a aprender un montón. Qué Y bueno. eso es algo que a mí me motiva un montón a la hora de intentar dedicarme a esto. Qué guay. Yo también pienso que para esta industria tienes que ser una persona que realmente te guste aprender. Exactamente. Que no seas una persona de, bueno, ya llego hasta aquí, pues aquí me quedo con estos conocimientos y ya me van a servir para dentro de 40 o 50 años. No, no Sí, sí. funciona así, te tiene que gustar realmente aprender. Bueno, entramos en la siguiente sección. Vamos a hablar un poco del mercado laboral. ¿Tú Ujú. cómo ves el mercado laboral de videojuegos en la actualidad? Pues yo diría que ahora mismo está muy en auge. Bueno, ya está en auge, de hecho, y puede ir a más. Básicamente ahora es una mezcla entre el momento que estamos viviendo contemporáneo, que ahora todo está informatizado, es muy fácil acceder a recursos, a conocimientos hoy en día. Y tienes Unity, tienes Unreal, tienes un montón de cursos online, tienes un montón de másteres, títulos universitarios. Con lo cual se está creando esa oferta que luego va a haber una demanda que va a tener que cubrir. Entonces, ahora mismo es un buen momento para intentar dedicarse a esa industria. España, bueno, si ahora mismo Estados Unidos básicamente sería como la meca ahora mismo porque todo está allí, pero ahora mismo Europa, España se está abriendo un montón a crear un montón de empresas de todo tipo, ya sea para mercados móviles, AAA, tenemos a Gameloft, tenemos a Square Enix, tenemos un montón de empresas que se están viniendo a Barcelona, a Madrid, y van a buscar, y es mejor buscar a profesionales del área, de España. Claro. Entonces, es una buena manera para intentar decir, pues yo quiero llamar la atención de esta empresa porque me interesa y quiero trabajar en un triple A. Pues ahora es la oportunidad porque se está creando en España un network, un ámbito laboral perfecto para trabajar y moverte por este mundillo. Qué guay. ¿Tú crees que es fácil encontrar trabajo si estás empezando hoy en día? Depende mucho de la personalidad de esta persona que estamos hablando que quiere buscar trabajo. Qué bueno. Porque videojuegos nos gustan todos, pero si tú quieres ser profesional, vas a tener que tener una mentalidad y una capacidad de esfuerzo para intentar meterte en este mundo. Ya sea que ahora estamos hablando de game design, pero también puedes hablar de programación de arte. Vas a tener que crearte un portfolio. Vas a tener que hacer cosas en tu casa o con tu grupo de amigos o irte a una jam que vas a aprender allí. Las jams son perfectas para aprender porque es una buena manera para crearte un portfolio y se crean unos microclimas laborales en la King Jam, que es una manera de ver cómo funciona realmente una empresa. Este es el artista, este es el game designer, el programador, qué podemos hacer en 2 días, pues tenemos que priorizar esto, tenemos que cortar esto, esta featura no podemos hacerla.
Y son cosas que, vale, pues lo típico, problema-solución, que te vas a encontrar en el día a día y es una buena manera para aprender. Así que yo recomendaría a la persona que quiere empezar que primero elijas, quizás Unity ahora mismo sería la mejor herramienta para empezar, porque puedes hacer tanto triple A o juegos así un poco más 3D complejos, por así decirlo, o juegos móviles, toca un montón de lenguajes y entonces pues es una buena manera para empezar. Puedes empezarte un curso, puedes empezarte seguramente incluso la propia documentación de Unity. A partir de ahí puedes crearte un portfolio y decir, pues mira, yo he publicado esto, he creado esto, ya sea en un blog personal, en la Apple Store, en la Google Store, depende de si estás en un juego móvil. Y a raíz de ahí, pues puedes buscarte un grupo o intentar meterte a una empresa. Quizás mejor empezar una empresa pequeña, porque así vas a ver con amigos, porque es una buena manera para ver de que no, de que siempre, aunque sean tus amigos, va a haber momentos de laboral así tensos, de solucionar problemas, de esto no hemos quedado atascados aquí, tenemos que tal. Y vas a adquirir esa mentalidad necesaria para la industria, que es trabajar en equipos, ser abierto, saber recibir feedback, no estancarse incluso en el propio puesto, porque aunque tú seas game designer, programador o arte, las ideas vienen de todos lados y tienes que saber, Qué bueno. saber coger esas ideas y luego ya tú como game designer pues ya intentar valorar si esa idea que te han dado pues parte del producto, encaja con el producto o no. Así que realmente ahora mismo diría que intentar ser activo, en resumen, hacer cosas por tu cuenta. Un título ayuda, por supuesto, un título ayuda, pero de poco te va a servir tener un título si luego el de recursos humanos de esa empresa te va a decir, bueno, muy bien, me has enseñado tu diplomita y ahora, ¿pero qué has hecho tú? ¿Por qué te tengo que contratarte a ti? Pues darle motivos para ello. Claro. Demuestra una personalidad que encaje para desarrollo de software, que al fin y al cabo es desarrollo de software y tienes que ser proactivo y trabajar en equipo. Me Sí. gusta mucho, me gusta mucho que has dicho varias veces, te has referido varias veces al tema de la mentalidad. Ujú. Pues estoy totalmente de acuerdo, que me parece más importante incluso, o sea, obviamente hay que saber las herramientas, como has dicho, Unity o la que sea, o desarrollo móvil. Obviamente esa es la base, ¿no? Pero si no tienes la mentalidad, ¿tú crees que sabiendo mucho de esas herramientas, pero no teniendo una mentalidad adecuada, se puede prosperar? No, 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 para nada. He visto mucha gente que he trabajado con gente que pueden ser muy buenos, pero ya sean artistas, por ejemplo, o programadores, que les cuesta mucho recibir feedback o tienen esa sensación de que no quiero cambiar lo que me han dicho a mejor porque yo sé que lo mío es bueno y esa mentalidad que al final acaba creando, erosionando roces. Ujú. Tampoco voy a decir que vayas a crear malos rollos, pero sí vas a crear una sensación de incomodidad, tensión Claro. y al fin y al cabo hay que tratarnos de tú a tú, de igual a igual. Entonces, es muy importante saber, incluso va a importar más, diría yo, tener la mentalidad que la experiencia en algunos casos. Si en las entrevistas has demostrado que tienes esa personalidad de querer aprender, Sí, de tener una mentalidad abierta, de que no vas a ser un problema para tus compañeros, porque te puedas decir cosas, porque sabes comportarte, porque vas a poder solucionar problemas, que la experiencia, porque la experiencia al fin y al cabo la vas a aprender, ya sea vía la empresa o por tu propia cuenta. Así que una personalidad muy adecuada para esta industria es importante y eso es algo que hay que aprender. sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, incluso aún más en perfiles junior, ¿no? Que gente que está empezando, la empresa si tiene dos dedos de frente no va a pedirte que tengas experiencia o que sepas manejar muchísimas herramientas, que tengas mucho conocimiento, sino va a pedir más que tengas la mentalidad adecuada, ¿no? Y que luego, bueno, pues si ya te tienen que enseñar, pues te enseñarán, porque para eso es un perfil de junior o de práctica. Correcto, por ejemplo, voy a poner rápidamente un ejemplo mío de que yo cuando después de Genera Game pasé a otra empresa mía llamada Access in Motion, que se dedica a juegos coches, a juegos de racing, y buscaban un perfil más de economy designer, que en ese momento yo no tenía esa experiencia. Yo aún así eché la oferta, digo, pues, bueno, me atrae la empresa, pues me parece que aquí puedo aprender un montón, pero yo pensaba, no creo que me cojan porque no tengo experiencia de economy designer. Claro. Y al final, después de la entrevista, les gusté mucho por mi perfil y yo diría que fue más por mi personalidad, que luego allí me hicieron un programa de training, de Claro. aprender un poco a usar Excel, por ejemplo, para economy designer, de cómo empezar a hacer un poco así de trabajo de economías y eso diría que es un buen ejemplo para ver que más vale la personalidad que la experiencia, en algunos casos, sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué videojuegos crees que debería conocer todo game designer? ¿O cuáles son los...? Uf, bueno.
Yo creo que depende. Hay algunos, básicamente, depende un poco de a lo que te quieras dedicar, pues va a haber unos juegos más llamativos o no. Si hablamos de level design, pues yo que sé, por ejemplo, Mario Bros. Los primeros niveles de Mario Bros. Ahí vas a tener bastante toda la teoría que sigue hoy en día cualquier diseño de nivel para guiar al usuario, enseñarle una mecánica, adaptar la mecánica al nivel. Qué bueno. Si hablamos de narrative designer, pues juega a los juegos que tienen una narrativa, como The Walking Dead o Life is Strange, ese tipo de juegos. Pero la verdad es que también podría decir que también depende de las tendencias de hoy en día. Porque tú puedes jugar juegos antiguos Ujú. como el Pac-Man, Mario Bros, el Pong, pero es verdad que tampoco son la tendencia de hoy en día. Vas a aprender un poco, a lo mejor, cómo hacer mecánica y sistemas básicos, pero a lo mejor, por ejemplo, un juego de hoy en día, Minecraft, que tanto ha afectado a la industria por el sistema de crafteo, que ahora mismo todos los juegos usan un sistema de crafteo prácticamente, y todo un poco se debe a Minecraft, pues también hay que estudiar un poco las tendencias del mercado. O sea, es una mezcla de jugar a los juegos básicos como Mario Bros. Ahora mismo tampoco se me ocurre ninguno más de los que te he dicho, Ujú. pero es una mezcla también de los juegos actuales y las tendencias. Qué bueno. ¿Qué herramientas recomiendas? Porque he visto que tienes experiencia haciendo mods. Sí, Me sí. parece que es una cosa bastante guay, sobre todo al principio, para coger experiencia, ¿no? Además de una forma súper sencilla, coges un juego que te gusta, puedes hacer algo con él, ¿no? O no sé, ¿qué recomendarías tú en este sentido? Pues mira, voy a decir herramientas un poco dependiendo de a qué rama te quieres dedicar del game designer o Vale. general. Podemos hacer un poco de las dos cosas. Si tú te quieres dedicar a level designer, por ejemplo, Ujú. que quieres un poco enfocarte más al diseño de niveles, mods, como tú has mencionado, es una buena manera de empezar, porque ya te están dando las herramientas para ello y puedes estudiar el diseño de niveles que están haciendo, por ejemplo, Mario Bros. O el juego que tú estés usando ese mod. Por ejemplo, yo empecé haciendo mod en el Amnesia, el juego este de terror de Frictional Games, Qué bueno. y me sirvió perfectamente para aprender diseño de niveles y al mismo tiempo programación, porque tiene una especie de JavaScript compilado que está muy bien para empezar a saber lo que es una booleana, un entero, un flotante, y al mismo tiempo hacer el diseño de niveles, de cómo intentar que el usuario no se pierda por el nivel, cómo hacer que el nivel sea divertido, el uso de la iluminación, del sonido para intentar crear una experiencia inmersiva o que no se pierda. Eso es muy importante. Pero también puedes usar niveles, puedes usar el Source de Valve, por ejemplo. Hay un montón de mods. El propio Unity. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy intentando con Unity para aprender un poco diseño de nivel y programación hacer como simular escape rooms en Unity. Y con Voilà. las assets que te dan la store de casa, de props, así de mesitas, de sillas, te puedes crear rápidamente una casita. Y digo, pues tienes 40 minutos para salir de aquí. Y creas como puzzles, ¿no? Qué Y es una guay. buena manera de usar diseño de niveles y programación también. Si quieres ser economy designer, pues una buena base de matemática y economía es necesaria. Y sobre todo saber Excel, sorry, que vas a necesitar saber un montón de fórmulas y cómo aplicar economías de juego en base a Excel, Ujú. va a ser muy importante. Si quieres ser narrative designer, básicamente vas a tener que intentar aprender a crear diálogos y escritura de guión, y un poco saber la teoría narrativa de la estructura en tres actos, de qué tipo de creación de personajes. No caer en el error de que hacer narrative design es como escribir un libro, que es una cosa que mucha gente lo comete. No, no, tienes que saber crear diálogos concisos, no irte por las ramas, saber un poco crear el lore de tu historia y sobre todo darte cuenta de que esto, por ejemplo, pasaba de que los art designers suelen a veces tener el complejo de que su historia a veces no le interesa al público, pero es normal, porque al fin y al cabo lo importante es que el juego sea divertido, pero bueno, el art designer se encarga de crear una historia para la gente que le interesa la historia y eso es muy válido, ese tipo de cosas. Hay herramientas para aprender un poco Narrative Designer como Artific Draft 2, que es un programa que yo recomiendo, porque con ello puedes crear un poco diálogos, creación de personajes, fichas de personajes, creación de misiones, que también es parte de Narrative Designer, creación de documentos, típicos estos que leen los videojuegos. Ujú. Está muy bien para empezar e intentar meterte en ese mundo de Narrative Designer. Por supuesto, practicar escritura creativa diaria, intentar la creación de diálogos, proponerte ejercicios propios. Y ya si quieres ser un poco game designer puro, más técnico, como ya debe ser la creación de mecánica, sistemas o features,
Ujú. pues sobre todo es muy importante una buena escritura a la hora de crear documentos, de hacer que tu documento pueda entenderlo el programador o el artista de turno a la hora de tal. Siempre te van a hacer preguntas, porque es imposible meterse de que lo Claro. escribas a la perfección. Y de hecho es lo recomendable, porque básicamente es más fácil el boca a boca que leerse un documento. Pero bueno, tiene que estar documentado y siempre hay algo que puede estar ahí que luego vaya a servir para crear el sistema, ¿no? Sí. También saber un poco nociones de balanceo, porque básicamente vas a tener que balancear la experiencia de juego. Si estamos hablando de un juego de un MOBA, por ejemplo, o un shooter, Claro. pues hacer que el juego no esté balanceado y no sea frustrante. Entonces, y sobre todo, bueno, si quieres seguir Insane tienes que saber la teoría básica de juegos. Recomendaría para empezar quizá el libro llamado, lo tengo aquí de hecho, que lo quería enseñar, no sé si se ve, A Theory of Fun, Qué bueno. de Ralph Koster, que esta debería ser para el game design como la Biblia, como si Ujú. tú estuvieras campeando posiciones, te lo tienes que saber porque aquí hay una teoría de cómo crear, de cómo hacer un juego divertido, o qué es la diversión para la mente de un jugador. El aprender cosas nuevas, el intentar hacer un autorreto constante cada vez que juegas un juego, de intentar superarte a ti mismo. Todo esto lo vas a aprender con este libro, con lo cual lo recomiendo. Qué bueno. Qué bueno. Vale, pues me quedaría una pregunta, pero ya la respondió realmente, que es si crees que se puede llegar a trabajar en videojuegos sin tener un título. Por supuesto. Bueno, yo tengo título universitario, pero no es el típico título que se estudia ahora mismo, por ejemplo, en la UTAD. O sea, pero respondiendo a tu pregunta, yo diría que predomina más el portfolio, guión, experiencia que tú te hayas creado que el título. Pero bueno, en general todo en esta vida. Muchas anda que no pasa, que tú tienes un título, pero no puedes demostrar experiencia. Y hay que buscarse un poco las habichuelas en ese aspecto. Claro. Y también has dicho antes, obviamente, que un título, pues bueno, te puede ayudar, pero Por que supuesto. tampoco es lo imprescindible, ¿no? Por supuesto, es un plus, es un aval para demostrarte. Además de esto, mira, tengo esto que me verifica que tengo experiencia y un título tal. Eso siempre Claro. va a estar. Vale, pues entramos en la siguiente sección. En Game Jam Academy tenemos varios cursos en la que se basa básicamente el método Potencia. Potencia son las siglas de varias áreas que yo creo que son relevantes para trabajar dentro del mundo del videojuego y simplemente quería pues nombrarte esas áreas y que me dijese lo que piensas y un consejo, Ujú, vale, ¿vale? La primera sería portfolio. portfolio. Ya yo te tengo que decir ¿Qué es lo que piensas sobre el portfolio? Y un consejo. portfolio. Diría muy bien presentado, porque también vas a tener que competir con otra gente que también va a querer tu mismo puesto y tienes que hacer un portfolio más llamativo que el resto. O sea, es importante ahí intentar hacer un portfolio llamativo, que Ajá. diga, wow, y que impresione. ¿Y qué era lo segundo que has dicho? Perdón. No era, ¿qué es lo que tú piensas del portfolio y un consejo? Hay un consejo. Bueno, pues ya prácticamente creo que lo he dicho. Sí, Ya, sí. sería Te has que era lo respondido, más te has respondido. sí. El siguiente tema sería trabajo en equipo. Trabajo en equipo, el santo y seña de esto. Básicamente. O sea, si no vas a trabajar en equipo, mejor que te dediques a otra cosa que te guste un poco encerrarte en la soledad, por así decirlo, ¿sabes? Santo y seña y consejo sería practicar una buena comunicación. Hay un montón de libros y coaching sobre cómo comunicar bien tus ideas, Ujú. que como siempre en internet lo vas a poder encontrar. Son libros sobre comunicación, de cómo comunicar tus ideas, de cómo comunicar esa creatividad, que va a ser necesaria para trabajar en equipo y sobre todo aceptar y motivarte a ti mismo, porque muchas veces pasa que trabajar en equipo, eh, y yo creo que debes verlo como que te tiene que motivar que de esa persona con la que estoy trabajando vas a poder aprender y ella va a poder aprender de ti y vais a retroalimentaros. Y eso es algo tampoco me quiero poner aquí muy sensible, pero es tan bonito de pensar que debería ser motivante. Y eso yo creo que es algo que hay que incentivarse a uno mismo. Me gusta mucho eso que has dicho, que en vez de ver a la otra persona como un rival, que puede ser muchas veces, sino ver una oportunidad de crecer juntos profesionalmente, ¿no? Obviamente. Y así vas a crear un buen videojuego. Porque incluso tú como game designer,
yo he cometido un montón de errores y no vas a poder preverlo todo. Sobre todo en los juegos muy complejos, como son los, por ejemplo, un juego de simulation building, como el SimCity, que Ujú. requiere una cantidad brutal de números. Tú no vas a poder predecir cómo va, qué cosas va a hacer el jugador en el día 3 o 4 de juego. ¿Sabes? Tú vas a tener una noción básica de economía, de matemática, para decir, pues quiero que haga esta curva de progresión con la moneda, por ejemplo. Ujú. Pero, y te puede ayudar tu compañero de turno para un problema que no ha solucionado. Y entre todos vaya a solucionar los problemas. Y eso es trabajo en equipo. Qué bueno. Siguiente punto sería networking. Working. Es una buena manera de empezar, quizás, porque vas a poder conocer a gente de la industria, vas a poder moverte. Conocer alguna empresa que la que quieras un poco así como, oye, pues me interesa tu empresa, quiero trabajar contigo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Claro. Autoanálisis de ver, oh, pues mira, esta persona que he conocido tiene este perfil, ¿qué puedo hacer yo para intentar parecerme a este perfil? Intentar aprender de lo que veas. Qué guay. Importante. ¿Y algún consejo para hacer networking que tú hayas aplicado? Pues supongo que diría saber moverse. Y no tener miedo, por supuesto. Mucha gente a veces, a mí me pasaba que yo al principio era muy timidillo, Ujú. te ponía a pensar, uff, voy a acercar a este, a ver qué va a pensar de mí. Seguro que va a pensar, otro pesado que va aquí a hablarme, no sé cuánto. Pero somos sociales por naturaleza, o sea, van a querer siempre hablar contigo Sí. y nunca tengas miedo, tío. Así que básicamente lo importante de esta vida es a través hablando de las personas. Así que diría que ser abierto, sociable y todo llega en el networking, si eres abierto y sociable. Qué bueno. El siguiente punto sería currículum. Sobre todo me interesa para una persona que no tiene experiencia laboral y tienen, o sea, las personas que no tienen experiencia laboral suelen tener problemas a la hora de qué pongo en el currículum, ¿no? Porque si no me contratan nunca una empresa y tengo que hacer que me contrate una empresa, ¿qué pongo? Nada, porque ese Oh, problema. claro. Hombre, a ver, depende de si estamos hablando de una persona que no has hecho nada, por lo menos yo diría que haz algo, aunque sea en tu casa con Unity, algo por lo menos para presentar, que es currículum al fin y al cabo. Por lo menos algo que presentar, ¿sabes? Y sobre todo, como segundo consejo, diría adaptar el currículum a la empresa a la que vas a presentar. No Qué hagas bueno. lo típico de hago copy paste de un currículum y lo envío a 1000 empresas. Personalízalo, dale ese pequeño mimo por empresa, estudia la empresa. Esta empresa a lo mejor acepta más a junior, a personas junior, a gente en práctica. Pues voy a adaptar mi currículum a que soy un estudiante junior en práctica o que no tengo experiencia y a lo mejor, pues mira, pues le llamo la atención. Claro. Y a lo mejor no tengo experiencia y es una empresa que no está abierto a eso, pero a lo mejor si le demuestra que tienes experiencia o le muestra algo que ha hecho, pues piensa, pues mira, a lo mejor esta persona puedo conceder una entrevista y a lo mejor me convence. Que mucha gente comete ese error de que ves que no tiene los requisitos esos que piden, pero tú envíalo aún así. Aún así, tú no sabes el resto de candidatos que le han llegado. Es que eso no lo puedes predecir, así que es importante tener valentía y adaptar el currículum a la empresa con la que quieres trabajar. Vale, pues ya me respondió a otro punto, que era el de adaptarse a la oferta. También. Qué bueno. Pero me ha gustado mucho. Pues se me ha ido. Me ha gustado mucho lo que has dicho del tema de la experiencia, ¿no? Que pongas algo, porque hay muchas personas que piensan, se ponen unas expectativas muy altas y dicen, si no tengo un contrato de trabajo de 40 horas semanales en el que me pagan tanto dinero, entonces no es un trabajo, no es una experiencia laboral. Es como, hay más No, tipos de experiencia laboral, ¿no? claro, claro. Sobre todo si estás empezando, lo importante es conseguir experiencia y bueno, esto al fin y al cabo es como una escalar una montaña. Vas a empezar así un poco por lo bajito y luego vas a llegar a puestos más de responsabilidad. Al fin y al cabo predomina esa experiencia que están buscando las empresas. ¿Sabes? La teoría es importante, pero la práctica es la vida, básicamente. Vale, y me quedaría un punto que sería investigación del mercado. ¿Tú crees que es importante saber qué empresas hay a tu alrededor, a qué se dedican, qué juegos hacen? Vamos, claro, para empezar, porque tú vas a tener tu propio gusto. O sea, a tú te puede gustar un juego de disparo o un juego móvil. Ujú. Y eso bueno, te va. Tú puedes, como Guinea Sane, a veces pasa que puedes trabajar en algún proyecto que realmente a lo mejor no sea tu pasión, pero es tu trabajo. Pero al fin y al cabo, si puedes trabajar en lo que te gusta, pues mejor.
Así que eso es importante. Para empezar, para estar a tu gusto. Y segundo, bueno, cada empresa es un mundo al fin y al cabo. Y entonces es importante ver lo que te ofrece el mercado y a lo que tú quieras trabajar. Que tú quieres trabajar en un juego casino, por ejemplo, que son muy típicos, juegos de empresa que se dedican a juegos de gambling o de slots, pues a lo mejor tienes que estudiar ese tipo de mercado. O si ahora mismo la tendencia de mercado son los match 3, por ejemplo, los match 3, perdón, pues ya tienes que a lo mejor buscar alguna empresa match 3 y ver un poco, adaptarte a la situación. Qué guay. Vale, pues entramos en ya la fase final de la entrevista, un par de secciones más, ya un poco más relajadas para divertirnos. Te voy Vale, a dar dos opciones sí. y tú me tienes que elegir una de las dos. O también puedes elegir una o decir pasapalabra, ¿vale? Y si alguna quieres justificarlo, lo justifica y si no, pues siguiente. ¿Vale? ¿Y no hay premio? ¿No hay premio? ¿No hay No, no hay premio? premio. Vale, por ejemplo, el primero sería Unity o Unreal. Unity. ¿Juegos free to play o juegos completos de pago para PC? Pero, ¿puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Estamos hablando para trabajar o para disfrutar, o sea, de trabajar, entiendo, ¿no? Ah, lo que tú prefieras. Si tienes respuestas diferentes, dilo diferente. Los dos. Ambos modelos de negocio te ofrecen diversión y para todos los públicos, así que los dos. Muy bien. ¿Trabajar en equipo o ser el mejor trabajando solo? Trabajo en equipo, por favor. ¿Trabajar en una empresa grande o trabajar en una empresa pequeña? Hmm, Pues depende. Depende si estás empezando mejor una pequeña y si ya tiene experiencia mejor una grande. Quizá diría que una en pequeña se aprende más, porque cuando hay Ujú. tanta gente, a lo mejor una persona de la otra oficina, de la otra habitación, tiene un conocimiento, pero que tú no puedes aquí porque no estás trabajando el día a día. Pero diría una mezcla no sé, los dos. Por si tengo que jugar al juego, diría las dos. Muy bien. ¿Trabajar en presencial o en remoto? Presencial, presencial. Mira que he probado el teletrabajo también y tiene su cosa buena, pero yo creo que la experiencia se adquiere con lo social y el teletrabajo, ese componente social lo pierde y yo creo que ahí estás perdiendo experiencia. Así que yo diría que lo presencial es mucho más importante. Qué guay. Para una persona que empieza, ¿es mejor hacer juegos trabajando para una empresa o mejor que busque hacer su propio estudio de videojuegos? Pues quizá tu propio estudio de videojuegos, y eso va a implicar que a lo mejor vayas a buscarte tu grupo de amigos y vayas a crear vuestras primeras experiencias laborales, ya sea de una manera menos profesional como hacer cosas en tu casa o ya si quieres hacer algo más profesional como algún Kickstarter o algo así de crowdfunding, yo diría que empezando mejor con trabajando con tus colegas. Qué guay. ¿Títulos o portfolio? ¿Mejor tener un buen título o tener un buen portfolio? Portfolio, portfolio, portfolio. ¿Mejor formación reglada o formación no reglada? ¿Con no reglada te refieres a ser autodidacta o...? Ser autodidacta o ir a un sitio que no sea una universidad, YouTube, no sé. Cosas que no sean, que no las diga el Ministerio de Educación, por ejemplo. Yo diría que ambas tienen sus pros y sus contras. Vas a conseguir una cosa y la otra dependiendo del camino común, así que diría que las dos. Y entramos en la última sección de la entrevista en la que yo te voy a decir una palabra, un concepto y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Super Mario Bros. Eh, todo. Todo. Todo está ahí. Assassin's Creed Valhalla. Eh, ¿Tengo que jugarlo? ¿Cuenta? Sí, sí. Unreal 5. Potencial. WoW Classic. La base del MMORPG. Overwatch. Interesante concepto y producto. Game Jams. Mm, Buena manera de conseguir experiencia laboral.
Star Wars Puzzle Droids. ¿Battle Droids? Puzzle. ¡Ah! Mi niño mimado. Match Tropic Island. Mi proyecto en el que aprendí un montón. Y por último, Guillermo Fernández Santos. Tía, madre mía. Esto es importante. Game designer. Vale. Pues ya habríamos terminado con las secciones de la entrevista. Solo me quedaría saber si te lo has pasado bien. Si te gustaría nominar a otra persona para que venga aquí y aporte también valor a las personas que están empezando. Si quieres nominar a alguien. Si no, no, ¿eh? Dice nominar a alguien, recomendar a alguien para una entrevista. Sí, que recomiendes a alguien para que venga aquí y le haga esta misma entrevista que tú conozcas. Se me ocurre mucha gente, pero ahora mismo no sabía qué decirte. Para Game Designer no estamos hablando. No, para lo que tú quieras. Que tú creas que le apetecería venir a hablar de este tema y... Pues mira, quizá a lo mejor a algún artista que hemos visto que en tu canal a lo mejor nos has tocado un poco el tema de la dirección artística. Quizá la gente de Fouratic, de Sevilla, los artistas que están ahora mismo dando muchos cursos y están moviéndose mucho, pues seguro que estarían encantados de darte entrevista. Daniel Benítez, por ejemplo. Vale. Dominó a Daniel Benítez. Pues ahí queda la nominación. Y por último, pues te propongo que hagas un brindis o reivindiques lo que tú quieras. Quería dar otro consejo más. Ah, vale. Si está correcto. Sí, sí. Y es dos cosas básicamente, que estudies no solo videojuegos, sino también juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas, deportes también es una buena fuente de inspiración. Estudiar un poco, a lo mejor, aunque no te guste el fútbol, puedes estudiar el fútbol y ver su metajuego, la estrategia, las dinámicas del juego. El póker, que es todo ese tipo de cosas también recomiendo si quieres ser designer, que no te enfoques solo en videojuegos, sino que intentes ver y aprender de otros juegos, fuera de lo que es la pantalla, por así decirlo. Y sobre todo, básicamente, pues intentar hacerte autoejercicios, de intentar crear tu propio juego de cartas, tu propio juego de mesa. Es una buena manera de entrenar la mente para intentar crear buenos conceptos de juego. Qué guay, qué guay. Pues, si quieres hacer el brindis. Pues brindo por tu canal, tío. Hostia. O sea, ¿brindis es eso? ¿Te refieres a eso? Sí, o que brindes o que reivindiques lo que tú quieras. Esto es libre, o sea, es lo que tú quieras. Pues brindo por esta industria y bueno, brindo porque todo si quiero puedo indicar que brinde por todo, que el tema del coronavirus pase pronto y podamos volver a como era antes todo. Pues ahí queda tu brindis. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que has aportado. Se ha sacado muchísimo valor. Gracias. Y espero que te sirva y también muchas gracias yo he disfrutado mucho aquí hablando contigo y nada, que espero que este vídeo sirva de utilidad a la gente que quiera empezar y que mi conocimiento les sea útil. desde luego que sí. Pues nada, si os ha parecido útil, pues ya sabéis, le dais like y os suscribís para ver más entrevistas de este tipo. Obviamente, le dais a la campana para que os avise YouTube. Like y suscribirse. Like y suscribirse. Pues muchas gracias, Guillermo, de verdad. Un saludo. Hasta luego.